gracias. Señor, tú conoces nuestros corazones. Señor, tú conoces nuestras vidas. Tú sabes, Dios, que tenemos necesidad de tu palabra. Tenemos necesidad que hables a nuestros corazones y a nuestras vidas. En esta tarde, Señor Jesucristo, me pongo delante de ti. En esta tarde, Señor Jesucristo, me pongo delante de tu presencia para que tú hables a nuestros corazones, para que tú hables a nuestras vidas, para que seas tú derramando de tu bendición, Señor, para que estas palabras puedan quedar en nuestros corazones, puedan quedar en nuestras vidas, puedan quedar, Señor, por amor de tu nombre, porque sabemos, entendemos y conocemos que si hay una verdad y una semilla, puede cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra mente, cambiarnos del lugar en donde estamos, Señor Jesús, sabiendo que tú sabes obrar, Sharabasía, sabes decirnos, Espíritu Santo, sabes hablarnos, aún sigues, Señor, con nosotros, sabiendo hablar a nuestras vidas, sabiendo hablar a nuestros corazones. Tu palabra es santa y bendita. Solamente somos vasos, instrumentos en esta hora, Dios, para oír tu palabra y oír la verdad, Sharabasía, que es Sharabasía, que tú tienes para nosotros en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Dios. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias. Sea bienvenido a la casa de Dios. Sea bienvenido en esta transmisión también. Y bueno, los días miércoles hemos empezado a hacer un estudio acerca de los 12 profetas menores. Y nosotros hemos acabado el profeta Oseas, lo hemos estudiado capítulo por capítulo, versículo por versículo. Realmente el profeta Oseas bendijo a nuestras vidas. En la Biblia, el libro que usted a continuación encuentra es el libro de Joel. Y el libro de Joel es uno de los libros que al no venir con qué reyes este profeta dio su profecía, encontramos que no se sabe en qué fecha fue. Algunos lo ponen en el siglo VIII, pero también algunos lo ponen en el siglo IV. El del por qué es porque si Joel lo encontramos profetizando en el siglo VIII o VII, obviamente le habla a las tribus del norte, pero también encontramos en ese libro algunas diferencias que podemos encontrar que le habla a Judá. Así que el libro de Joel lo vamos a dejar una vez que terminemos los profetas que nos hablan del reino del norte y nos introduciremos a Joel. Pero el día de hoy el libro después, el profeta que sigue después de Joel es el profeta Amós. Así que vamos a estudiar en algún momento, en algún punto en este tiempo en la iglesia. Tal vez usted ha escuchado acerca de lo que hemos compartido acerca de Amós, pero hoy sí vamos a ver todos los capítulos y obviamente aquí hemos visto solamente el capítulo 1. Hay un libro muy interesante que a mí cuando lo tuve en mis manos me dio por precisamente saber y entender un poquito más sobre los profetas menores. Y precisamente el libro se llama así, Conozca los profetas menores, de Ralph Hearle. Sí, ahí espero se pueda ver. Y usted también lo puede conseguir en internet este libro. Y por lo cual lo invito a que usted lo pueda tener, lo pueda leer y pueda usted también decir, wow, creo que entiendo los profetas menores. Es un poquito a través de este libro. Quiero introducir el profeta Oseas leyendo lo que el autor aquí escribe, así que preste atención y realmente él cuando habla, nos habla como una historia hermosa de cómo pudieron haber sucedido las cosas, porque todos los profetas nos hablan en un contexto para nuestro tiempo. Así como vimos en el profeta Oseas, este profeta habla al reino del norte y en algún modo usted y yo más o menos hemos entendido a qué punto cayó el reino del norte, de tener a Dios, de conocer a Dios,
de haberlos Dios levantado y de haberlos Dios llevado a ser una nación grande, próspera en los tiempos de Salomón. Ellos al final decidieron alejarse, al final decidieron pervertir sus corazones, sus vidas, dejando a Jehová Dios. Y es lo que los profetas nos describen que hizo esa nación. El profeta Oseas describe completamente una perversión y un pecado. Y el profeta Amós es el primero de los profetas que se levanta a predicar. Porque en este tiempo vamos a ver lo que hubo fue una prosperidad por el reinado grande de un hombre llamado Jeroboam II. Y también en el reino del sur reinó un rey que se llamó el rey Usías. También este rey, cuando leemos acerca de él extendió los dominios del reino del sur de una manera grande y buscó a Dios. Así que ambos reinos en este periodo lo que tuvieron fue prosperidad, lo que tuvieron fue abundancia, lo que tenían era una liquidez. Y aparte los enemigos como Asiria, filisteos, moabitas y todos aquellos que estaban alrededor, también al extenderse, la Biblia dice cuando leemos acerca de Usías y acerca de Jeroboam II, cómo es que a través de hacer campañas militares y hacer incursiones, ellos dominaron en este periodo las naciones que estaban alrededor. Tuvieron, entre comillas, un periodo de paz, porque fueron grandes reyes que extendieron sus dominios. Entonces la gente no tenía, por ejemplo, Jeroboam reinó 41 años, un reinado muy grande y próspero. Entonces la gente en este tiempo, por 40 y tantos años, 41, no hubo el problema de decir nos atacan, estamos en problemas o no tenemos la economía, que vamos a ver que había una gran injusticia social, porque solamente una parte era quien tenía el poder, el dinero, la riqueza, y ya se imaginará usted quiénes eran: los reyes, los sacerdotes, los profetas, y quienes sufrían era el pueblo, el pobre, la viuda, los humildes, eran quienes les cargaban todos los impuestos. Y es de lo que nos habla el profeta Amós, la injusticia que hubo en aquel entonces, es de lo que habla este profeta. Así que vamos a leer, en esta ocasión leeremos de este libro y preste atención. A mí me parece impresionante cómo este hombre describe los profetas menores. Y dice así: era medianoche en el desierto de Judá, a la tenue luz de las estrellas titilantes. Una figura solitaria se distinguía, apenas acurrucada junto a una colina. Amós, el pastor, estaba sumida en profunda meditación, mientras movía su capa hasta sus hombros para arroparse mejor y protegerse del helado cierzo nocturno. Por la pantalla de su memoria desfilaban una tras otra una serie de imágenes. Su atención estaba concentrada en escenas indelebles e inolvidables. Un viaje a Betel. Hacía apenas unas cuantas semanas que Amós había partido de su aldea natal Tecoa, situada en la cumbre de un lomerío desde donde se divisaba el mar Muerto. Sobre los lomos de sus asnos había atado las grandes pacas de lana trasquilada de las ovejas que él pastoreaba. Animales pequeños y feos, pero famosos por la excelente calidad de su lana. Cuando todo estuvo dispuesto, Amós se había despedido de su familia. Dirigiéndose hacia el poniente, había tomado la vereda que llevaba hasta el camino principal entre Hebrón y el norte. Una hora más tarde, Amós y sus acemilas llegaban al camino principal y tomaban el rumbo de la ciudad santa. Como a las 10 pasaron por la ciudad de David, Betlehem,
que se encontraba como 10 kilómetros al norte de Tecoa. Ya era mediodía cuando llegaron a las calles de Jerusalén, a 18 kilómetros de Tecoa. Se encontraba a la mitad del camino. Caía la tarde cuando divisaron Betel, que Jacob llamara casa de Dios, porque allí sintió la presencia divina cuando huía de su hermano Esaú. Actualmente, el rey Jeroboam había edificado en Betel un gran templo para adorar a un becerro de oro. No obstante, la idólatra población conservaba su nombre sagrado. Amós pasó la noche al abrigo de las murallas de la ciudad y se levantó antes de que despertara el día. De hecho, el sol lo sorprendió tratando ya con los compradores en el mercado del pueblo. Siendo buen negociante y honrado, pronto vendió su mercadería a buen precio y entonces volvió su atención a la ciudad. El pecado de la ciudad. Las escenas que contemplaron sus ojos sacudieron las sensibilidades de su alma. Criado en el regazo de la naturaleza y acostumbrado al aire claro y limpio del desierto, el pastor de Tecoa se asombró ante los espectáculos y los ruidos de la civilización degenerada de la ciudad, y con un ojo penetrante y una percepción aguda, Amós abarcó toda la situación. La idolatría y su hermana gemela, la inmoralidad, controlaban la sociedad de Betel. El lujo y el libertinaje eran la orden del día. Por todas partes vio Amós injusticia y opresión de los pobres, iniquidad y borrachera. Su alma retrocedió ante aquel espectáculo y resurgió con una reacción tremenda. Indudablemente, el corazón de un Dios santo se henchiría de indignación al contemplar a los pecadores de esta ciudad perdida. La justicia exigía un castigo, y los pasos del morador del desierto se encaminaron pesadamente hacia el hogar. El llamado del Señor. Todas estas escenas desfilaban vertiginosamente por la mente del pastor mientras revivía las horas del viaje a Betel. La indignación y el temor se disputaban el dominio de su razón. Unas pocas horas antes había observado cómo Dios corría el velo de la noche sobre el firmamento y colocaba 10,000 lentejuelas para indicar a sus hijos que los estaba vigilando. Pero aún la brillantez había desaparecido. Un silencio profundo dominaba el desierto solitario. El sentido de pavor ante lo infinito se apoderó del espíritu de Amós. Las raíces mismas de su alma se cimbraron. Parecía como si Dios mismo fuera a hablar. Repentinamente, sin aviso alguno, el silencio de la noche se rompió con un rugido ensordecedor. Un león merodeaba junto a las ovejas que Amós estaba vigilando. Probablemente estuviera matando a alguna ovejita paralizada de terror. ¿Bramará el león en el monte sin hacer presa? Amós 3:4. Mientras el pastor se apresuraba a reavivar el fuego para ahuyentar al merodeador, tembló a pesar del calor sofocante. El rugido de un león a medianoche estremece el corazón más valeroso. Pero no solo el león buscaba presa esa noche. El Dios de Israel se acercaba para castigar. Amós escuchó en su corazón el rugido del cielo. El aviso de lo alto había resonado en su alma. He aquí la probable descripción que el profeta mismo hace de su llamamiento en aquella noche
a la vera de la colina, mientras meditaba en los pecados de Israel y en los juicios que inevitablemente seguirían. Bramando el león, ¿quién no temerá? Hablando el Señor Jehová, ¿quién no profetizará? Amós 3:8. Fue un momento dramático en la historia de Israel. A la mañana siguiente, cuando el sol se asomó por sobre las colinas de Moab, Amós encargó a otros la vigilancia de las ovejas y se dedicó a seguir las huellas del león hasta encontrar su guarida, pero todo lo que encontró de la ovejita desafortunada fueron los huesos y unos pedazos de piel. Y de nuevo escuchó la voz divina entregándole un mensaje de Dios para su pueblo. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de la cama y en el canto del lecho. Amós 3:12. Los días y las semanas continuaron pasando, días y semanas de oír y de aprender en la vida del nuevo profeta. Una tarde lo encontramos de nuevo en Betel. Muy pocos reconocieron al mercader que había estado allí unos cuantos días antes. Esta vez no había venido a vender lana, sino a pregonar un aviso. Amós buscó alguna prominencia segura desde donde fuera fácil verle y escucharle. Observó a la gente por unos momentos, viendo cómo llegaba con sus ofrendas y sacrificios para el becerro de oro erigido en los santuarios del rey. Súbitamente gritó con todas sus fuerzas: Jehová bramará desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. 100 de ojos asombrados se volvieron para verlo, y 100 de oídos atónitos le pusieron atención. El vocerío se apagó por completo. ¿Quién era este fanático? Este extraño rústico del desierto salvaje, este demagogo con su grito de guerra. Ayes para los vecinos de Israel. Habiendo captado la atención del auditorio, Amós procedió con astucia y rapidez, aprovechando su ventaja, con mucho tacto y con esa sabiduría divina que acompaña a la revelación de Dios. El profeta llevó a sus oyentes en un rápido viaje circular por las naciones vecinas antes de llegar a casa. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el 4 no desviará su castigo. Oseas 1:3-5. Ya nos parece escuchar a alguien exclamando: muy bien dicho, eso es lo que se merecen los de Damasco. El profeta continúa: por 3 pecados de Gaza y por el 4 no desviaré su castigo. Amós 1:6-8. La multitud aplaude con mucho entusiasmo este ataque contra sus enemigos jurados, los filisteos. Se lo merecen. De la costa suroeste, el profeta se mueve hacia el norte, hacia Tiro, la antiquísima fortaleza fenicia. Amós 1 del 9 al 10. Y de nuevo oímos a alguien decir: amén, dales duro a los fenicios, a los de Tiro. Habiendo divisado hacia el noreste, suroeste, noroeste, el profeta vuelve sus miradas hacia el sureste y declara juicio contra Edom. Amós 1 del 11 al 12. Todavía del lado oriental del Jordán, toca a Amón y a Moab. La multitud se enardece de entusiasmo con la predicación de este desconocido. Pero luego el profeta se acerca. Por 3 pecados de Judá. Algunos vuelven a aplaudir, pero otros guardan silencio, sintiéndose un poco incómodos. ¿En qué dirección seguirá el profeta?
Y Amós le responde luego a su pregunta mental: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4º no desviaré su castigo. La muchedumbre oye con un silencio hosco, mientras Amós traza el negro cuadro de las transgresiones de Israel. El profeta es el abogado acusador en nombre de Dios. Las acusaciones: opresión del pobre, esclavitud, injusticia, inmoralidad, idolatría y embriaguez. Implacablemente el predicador continúa: Dios destruyó a los amorreos y os dio sus tierras, mas vosotros habéis seguido sus pisadas de perdición. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de haces. La sentencia de Dios estaba para caer sobre su pueblo desobediente y no había escape alguno. Gloria a Dios, amén. ¿Qué tal, hermanos? Les recomiendo este libro, se llama Los Profetas Menores, y así vienen las historias de los 12 profetas menores. Así que encontramos entonces en unas líneas la historia de lo que pasa y acontece con el profeta Amós. Pero vamos a la palabra de Dios, porque vamos a tener hoy la introducción del libro de Amós y vamos a leer uno, por favor. Abra sus Biblias, por favor. Gracias, Jesús, gracias. La introducción al profeta Amós y vamos a leer. Bendito su nombre. Bueno es Dios, amén. Y qué hermoso lo que acabamos usted y yo de leer. Si usted ha leído el profeta Amós, trata de estas cosas. Él es pastor, él es de una localidad de Tecoa y precisamente es lo que nosotros vamos a estudiar. Dice el versículo 1, las palabras de Amós, que fue entre los pastores de Tecoa, las cuales vio acerca de Israel en días de Usía, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Entonces aquí en este versículo 1 nosotros encontramos un montón de información. ¿Por qué el libro de Joel no se sabe en qué tiempo se profetiza? Porque, por ejemplo, aquí con Amós nos presenta algo que yo le expresé, nos presenta los reyes que había. Dice, por ejemplo, entre los pastores de Tecoa, las cuales vio acerca de Israel en día de Usía, rey de Judá. Entonces, al entender en qué tiempo gobernó Usía, qué hizo este rey Usía en el reino del sur, nosotros podemos ver en qué tiempo estaba este profeta. Y nos dice aquí claramente también en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Y Jeroboam reinó 41 años. Y entonces nosotros podemos ubicar en qué época es el profeta. Definitivamente del profeta Joel solamente nos da su profecía, y por eso algunos eruditos lo ubican en el siglo VIII para predicar a Israel, pero también lo ubican por cosas que dice sobre Jerusalén en el siglo IV, profetizando a Israel. Pero vamos a ver al profeta Amós, y una vez que terminemos con los profetas que tienen que ver con el reino del norte, vamos a Joel. ¿Quién era Amós? La palabra para Amós, su nombre significa carga o el que lleva la carga. Es lo que significa Amós. Amós significa carga o el que lleva la carga. Y definitivamente él se trasladó, porque se trasladaba no solo a la capital Jerusalén, sino él iba hasta Betel a vender su lana, porque ambos reinos tenían prosperidad, y en Betel y en Jerusalén se podía comercializar
los productos que se tuvieran en buen precio, había comerciantes, pero vemos lo que víamos en la ciudad de Betel, la perdición total que había en esas ciudades. Y entonces, cuando él regresa a lo que acabamos de leer, él se llevó una carga, él se llevó un pesar por todo lo tremendo que hacía el pueblo que había conocido a Dios. Cuando Martín Lutero nos cuenta la historia, él era un monje, un sacerdote, y él fue invitado a Roma o viajó a Roma. Él precisamente parte de un mover en él, de decir, ¿qué estamos haciendo? Él lo que quería era reformar la iglesia, que la iglesia se levantara para tener principios correctos y buenos, y era su deseo, porque Martín vio que la iglesia se había corrompido. Tremendas cosas que vio en Roma, y él regresó con una carga. La historia dice que a veces él se flagelaba, él ayunaba, porque él se sentía condenado. La parte de Dios que conocía Martín Lutero era de un Dios de juicio, de justicia, que castiga, pero hasta que leyó Romanos, que la gracia es por la fe. Entonces este hombre, Amós, se lleva una carga al ver lo que existía y lo que pasaba. Dios, a nosotros en este tiempo seguimos viendo esa inmoralidad, y que Dios nos ayude a tener carga en nuestra vida para poder decidir qué vemos, qué hablamos, qué hacemos, y tener una carga por ser santos delante de Dios. Amén. Pero Amós significa carga, o el que lleva la carga. Y nos dice que él era un agricultor ganadero, porque dice la palabra de Amós, el cargador, que fue entre los pastores de Tecoa. Y lo que había en Betel era riqueza, era lujo, era excentridades, eran sabios, eran los reyes, eran profetas, sacerdotes, un rey que estaba conquistando y que tenía en paz a ese pueblo. Y vemos que Dios llama a un agricultor, llama a un ganadero, y lo dice y lo menciona entre los pastores, dueños tanto como cuidadores de ovejas de una raíz árabe, marcar con punzones, es decir, para seleccionar lo mejor entre una especie de ovejas y cabras mal formadas y de patas cortas. Como otros explican el nombre de una raíz árabe, pero que se distinguían por la lana. En la historia que leímos dice que había tal vez ovejitas que no tenían un buen parecer o cosas así, pero precisamente estos animales que cuidaba este profeta, la lana era la que era completamente apreciada por los comerciantes. Y dice aquí un título que a lo mejor cuando a usted o a alguien lo llamen, pues es bueno poder terminar algún título. Y tal vez Dios llamó a hombres con título como Pablo, como Daniel, que le dio ser sabio en Babilonia, José, que creció en sabiduría. Y no que Amós no fuera sabio, porque lo que Dios llamó o llama a hombres que se están guardando y conservando y que tienen una carga. Pero dice entre los pastores, y sabemos lo que dice la Escritura, que Dios llama a lo vil y a lo menospreciado, llama a lo flaco para avergonzar a lo fuerte, llama a lo débil, porque el Señor llama a aquellos que ciertamente somos humildes. Entonces dice, Dios escoge lo flaco del mundo para confundir lo fuerte, y hace que un humilde pastor reprenda la arrogancia de Israel y su rey, motivados por la prosperidad. Nosotros encontramos que Moisés, es cierto, él fue un príncipe en Egipto, pero después por 40 años él cuidó ovejas, así dice la Biblia, con Jetro, su suegro. Y Dios dice, lo llamó de entre las ovejas. Cuidando las ovejas, llamó Dios a Moisés. También cuando Eliseo
La Biblia dice que él araba con bueyes. La Biblia nos dice que él fue llamado y dice que él quema sus yuntas de bueyes y sigue al profeta Elías. También nosotros encontramos, dice de Eliseo, que tenía 12 yuntas de bueyes y era uno de los 12 gañanes. Vamos por favor al Salmo, no pierdamos, pero vamos al Salmo 78, 70, al 72. Salmo 78 y vamos a los versículos 70 al 72. Gloria a Dios, amén. Salmo 78, porque del hombre que también vemos cómo Dios llama, Dios no lo llamó siendo alguien grande, sino lo llamó siendo alguien pequeño. Lo tenemos. Dice así la Escritura. Y eligió a David su siervo, y tomólo de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad. Y apacentólos con entereza de su corazón, y pastoreólos con la pericia de su mano. Amén. Entonces, gracias a Dios, Dios es quien nos ha dado su nombre. Tenemos el nombre, sobre todo nombre, pero podemos entender y saber que Dios llama a los humildes, a los contritos, a los que sabemos que tenemos tal vez algo en la vida, pero que solamente en Dios somos algo. Bendito sea su nombre. Que todo lo que hayamos tenido, conseguido, es por Dios nuestro Señor. Amén. Y entonces a grandes hombres los llamó desde abajo, los llamó sin ser nada, sin tener nada. Así que gloria a Dios, porque hoy usted y yo ciertamente vamos adquiriendo y vamos teniendo. Y qué tremendo en la eternidad. Dios va a llamar a Oscar Cruz y lo que va a decir de mí, ciertamente llamé a este hombre siendo un pecador, bendito sea su nombre, pero es cierto, voy a decir, por tu gracia, Señor, me presentas y somos salvos, por tu gracia, Señor, te dignaste a mirar entre millones para salvarnos a nosotros, siendo no los mejores, siendo no los más capacitados, siendo no los más grandes e increíbles, pero sabemos que Dios tuvo gracia y misericordia, porque de entre donde usted y yo estábamos, había miles como nosotros, en las condiciones que estábamos, seamos ricos, seamos pobres, con títulos, sin títulos, Dios se fijó en nosotros. Podemos darle gloria a Dios, podemos darle la honra, podemos bendecirlo, santo es su nombre. Y dice, entre los pastores de Tecoa, ahí en ese lugar, ahí donde estabas, ahí donde te movías, ahí donde había eso en tu vida, de ahí te llamé, de ahí te saqué, de ahí te puse. Y podemos decir, es cierto, sin saber, sin entender, pero Dios ha dado palabras, ha dado grandes cosas para poder transmitir las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Y entonces él era agricultor y ganadero. Y nos dice que su residencia era en Tecoa, en las montañas cerca del Mar Muerto. Aquí en el mapa nosotros podemos ver, voy a poner un círculo y usted en el círculo va a poder apreciar a Tecoa. ¿Sí? Vea la pantalla, hermanos, aquí no está el círculo y aquí aparece el círculo donde se encuentra la residencia del profeta en Tecoa, y donde nos dice la Biblia que él iba a vender y hizo su profecía era en Betel. Y si usted y yo recordamos, precisamente es en Betel donde el primer Jeroboam que hubo después de la división del reino, él hizo 2 becerros y uno de ellos lo puso precisamente en Betel, que es donde dice Israel, abajito dice Betel y más arriba se encuentra Dan, y ahí él puso los 2 becerros. Y al transcurso de los años, Jeroboam, lo vamos a ver, pero él hizo un santuario
para el becerro de oro. Un pueblo que debía de alabar, de conocer, de entender, de saber, de buscar las cosas de Dios y dejar las cosas que no eran de Dios. Este rey hizo un becerro de oro. ¿Y qué creen? Tuvo prosperidad, lo vamos a ver. Y también sabemos que la Escritura nos dice que este hombre no era profeta por vocación o preparación, porque cuando va por primera vez a Betel vende lana, pero después Dios lo prepara, bendito su nombre. Dios lo capacita, y lo capacita en el desierto, lo capacita mostrándole a un león, lo capacita mostrándole cómo aquel animal devoraba una oveja, y dice: Amós, a través de esto te estoy enseñando, porque te preparo para que tú vayas a darle una palabra a mi pueblo, bendito su nombre. Así que, hermanos, dice la Biblia, no nos preocupemos qué hemos de hablar o que vayamos de responder ante los tribunales, porque Dios dará la palabra a nuestra boca. Hermanos, llenémonos de Dios, estemos en la presencia de Dios, busquemos a Dios en este tiempo, llenémonos de Él, porque Él lo que quiere y nos está preparando para poder ir y anunciar las cosas grandes que Dios tiene a esta humanidad que está pasando tantas cosas con esta pandemia, con tantas situaciones y circunstancias, pero es Dios preparando nuestras vidas, bendito sea su nombre. Y usted y yo debemos de hablar gloria al nombre de Dios. ¿Quién era Amós? Nosotros encontramos que este profeta predicó entre los años 760, 750 antes de Jesucristo. Los tiempos en los que él estaba eran tiempos de prosperidad para el reino del norte y para el reino del sur. Dice también que era marcada por diferencia social extrema e injusticia, y lo vamos a leer, cómo vivían los ricos y cómo es que vivía la gente humilde, pobre del pueblo. Y nos dice aquí en este versículo 1 que este tiempo, los reyes que reinaban, dice el versículo 1, las palabras de Amós, que fue entre los pastores de Tecoa, las cuales vio acerca de Israel en días de Usía, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Y lo que encontramos, porque lo hemos estudiado aquí, estudiamos acerca de Usías o Azarías. El rey Usías es aquel rey que usted lo va a recordar, y lo recordamos en la Biblia, porque él, cuando ya fue próspero, cuando extendió sus dominios, cuando ya tenía el control, autoridad, poder, él era un constructor de máquinas, era ingeniero, él hizo torres, él hizo muchas construcciones, él hizo agricultura, él extendió el ejército del sur. Pero cuando hizo lo que no le tocaba, de meterse al templo, la Biblia nos dice y sabemos que él se volvió leproso. Y le pegó tanto porque también quien está profetizando en el reino del sur en este tiempo, aparte de Oseas y Amós, es el profeta Isaías. Y a Isaías le pega la muerte de Usías, al grado que dice en el capítulo 6 de Isaías, el día que murió el rey Usías, Isaías dice: vi yo al Señor, grande y temible, sus faldas henchían el templo. Se tenía que morir ese rey leproso. Pero nos dice la Escritura que Usías lo que hizo con el reino del sur fue tener prosperidad, fue darles y el reino del sur con Usías seguían a Dios, caminaban con Dios, y este hombre Amós vivía en este reino del sur. Por eso cuando fue al reino del norte él se espantó,
de lo terrible, lo tremendo, de la maldad que había, porque él era un hombre de Dios y es llamado después para ser profeta. Si me doy a entender, él es llamado, pero él vivía en el reino donde estaba Dios, había la presencia, había el sacerdocio, había el templo, pero tenían que ir a negociar de aquel lado, tenían que ir a negociar con el reino del norte, y el reino del norte tenía prosperidad. Jeroboam había extendido sus dominios. Y vamos por favor al libro de Segundo de Reyes, por favor. Libro Segundo de Reyes, capítulo 14. Y aquí nosotros encontramos la descripción que había con este Roboam. Segundo de Reyes 14. Y vamos a leer los versículos 23 al 29. Es donde encontramos a Roboam. Lo tenemos. Segundo de Reyes 14, 23. Hasta aquí vamos bien, hermanos. Estamos leyendo el versículo 1 nada más para tener todo el contexto de lo que vamos a estudiar. ¿Está bien? Amén. Dice así, Segundo de Reyes 14, versículos del 23 al 29. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Hizo lo malo en ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restituyó los términos de Israel, desde la entrada de Hamat hasta la mar de la llanura, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual había él hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Aquí podemos ver a Jonás. Él es un personaje histórico y no es ningún cuento que está en la Biblia. Aquí mencionan al profeta Jonás con hombres que fueron reales, y vemos a Jonás que dice esta profecía acerca del reino del norte, que iba a ser extendida a su territorio, y lo hizo Jeroboam. Dice el 26, por cuanto Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había guardado ni desamparado ni quien diese ayuda a Israel, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Y lo demás de los hechos de Jeroboam, y todas las cosas que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó a Judá en Israel, a Damasco y a Hamat, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías su hijo. Entonces prestemos atención, porque Dios no es un Dios injusto. Con Oseas nosotros leemos el juicio de Dios tremendo, terrible, y Dios viniendo como un león, como un oso, con un montón de cosas. Pero nosotros encontramos que Israel es llevado cautivo en el 722, pero 30, 40 años antes, y lo dice aquí, y Jeroboam hizo lo malo en ojos de Jehová. Pero ¿cómo estaba de alguna manera, entre comillas, ese pueblo? Estaba prosperado, estaba en bendición, estaba lleno de gloria. Dios nos está bendiciendo, Dios nos está sanando, nos está dando, nos está multiplicando, está derrotando nuestros enemigos, está alejando huestes de maldad, está haciendo tantas cosas por nosotros.
Israel estaba completamente en depravación, en pecado, pero ¿qué hacía Dios, hermanos? Prosperarlos y bendecirlos. Porque sabe, Dios habla en los dos lados. Nos habla para que este cabezón entienda y me prospera y me da y me bendice. Por eso hay gente que no busca de Dios porque dice, si tengo bendición de Dios. Y lo vemos que obra mal, que hace lo incorrecto. Y a veces también, tal vez usted y yo somos como Asaf, que vemos la bendición del impío y cómo es prosperado, ¿sí? Dice así Asaf en uno de los salmos, yo vi al impío prosperar. ¿Y quién cree que lo hace, hermano? Dios. Lo lee aquí, lo leemos aquí, hermano. Dice, porque Dios, dice el 25, Él restituyó los términos de Israel desde la entrada de Amad hasta la mar de la llanura, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel. Y dice el 26, por cuanto Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había guardado, ni desamparado, ni quien diese ayuda a Israel. Y dice el 27, Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Dice Dios, yo no quiero destruir a mi pueblo. Yo lo amo, yo lo compré, yo lo saqué de Egipto, yo lo conozco, yo sé lo que quiero hacer con ellos. Y por eso manda 41 años de bendición. Vuelvo entre comillas porque vamos a ver quiénes tenían esta bendición. O cómo es que los que tenían esta bendición, cierto es que oprimían a una clase social que era pobre, que era desvalida en esos tiempos. Pero vemos a Dios trabajando con este pueblo. Aquí en este mapa nosotros podemos ver lo rojo, hermanos, que está en el mapa, fue el territorio que Jeroboam tuvo. Abajo está Judá, y la Biblia dice que el otro rey, el rey Usías, llegó su fama hasta Egipto. Si usted lee segundo de Crónicas, capítulo 26, va a encontrar la historia del rey Usías y lo tremendo que fue este rey. Vuelvo a eso, ambos reinos tenían prosperidad. El reino del sur estaba caminando conforme Dios por el rey que tenían, que era Usías, y había una prosperidad. Pero el reino del norte, Jeroboam, había levantado el templo impresionante para el becerro de oro, hacían lo malo ante los ojos de Jehová, y aquí lo dice, que ellos se extendieron, conquistaron, y Dios en medio de esa maldad, Él decía, no me he olvidado de mi pueblo, hice una promesa, hice algo para mi pueblo poderlo salvar, no desampararlo, rescatarlo. Hermano, usted y yo fallamos, bendito sea su nombre. Usted y yo nos equivocamos, pero ¿qué cree? Dios viene y dice, te sigo amando, te sigo teniendo en consideración, te sigo teniendo por mi gracia y por la cruz de mi Hijo. Aquí era Antiguo Testamento, bajo tipo de sombras, figuras y todo aquello que eran sangre de animales. Pero hoy usted y yo, y no por eso es decir, voy a abusar. No, sino sabemos que usted y yo nos podemos equivocar. Usted puede tropezar en esta semana, pero puede venir y decirle a Dios, gracias, pequé, fallé, y sé que me vuelves a levantar, y sé que vuelves a tener gracia y misericordia para mí. Bendito sea tu nombre, Dios, por tu amor, porque no te olvidas de nosotros, no te olvidas de mí. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre. Gracias, Señor. Y entonces Dios, con esa maldad, y Dios dice, no me he olvidado de ustedes, no me he olvidado. Y vuelvo a que el reino del norte, periodos donde Dios
tenían estas bendiciones hasta que colmaron su copa y en el 722 vino el otro lado. Pero la gente que lee la Biblia solo lee el lado malvado de Dios. No, es un Dios malo, injusto, perverso, pero no lee lo que el pueblo hizo. Hermanos, que Dios nos ayude porque sabemos que el Señor es bueno, es fiel. Y hay gente que se aleja, hay gente que se va, hay gente que ya no quiere caminar y llenan la copa de iniquidad y de maldad. Y entonces Dios tiene que obrar, Dios tiene que actuar. Y esta humanidad, el tiempo donde estamos, pero creo que ya rebasamos la copa de iniquidad y saber que solamente es su gracia, es su amor, es su misericordia, la cual dice, yo no me he olvidado, porque tengo un remanente que sé que pronto nos vamos a ir con él. Tengo un remanente que está guardándose, tengo un remanente que está cuidándose, bendito su nombre. Entonces nosotros vemos, Jeroboam cumple esta profecía, la profecía de Jonás, si quiere anotarlo solamente, no vamos a ir ahí, está en Segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Ahí está la profecía que hizo Jonás en Segundo de Reyes 14, versículo 25. Jeroboam cumplió esta profecía, llegó a ser no solo el rey más fuerte de la dinastía de Jehú, sino de todos los reyes que ocuparon el trono del reino del norte. El registro bíblico acerca de este reinado es sumamente breve y consiste solo en 7 versículos, los acabamos de leer. Sin embargo, el corto informe de sus éxitos militares muestra claramente que fue el gobernante del reino del norte con más éxitos en su haber. Conquistó Damasco, Hamad, junto al Orontes y recuperó la mayoría de los territorios de Siria y Transjordania hasta el Mar Muerto, de modo que su reino incluyó todo lo que David y Salomón habían dominado, con excepción de Judá. Tuvo la fortuna de que Asiria, estaba arriba, estuviera experimentando un periodo de debilidad durante su reinado y así no pudiera impedir sus actividades expansionistas. El reino gozaba de prestigio político y prosperidad económica. La evidencia arqueológica lo muestra como la época más rica de Israel, debido sobre todo al comercio de aceite, de oliva, vino y caballos, tanto con Egipto como con Asiria a finales del siglo VIII. Era el estado más densamente poblado del levante mediterráneo, con alrededor de 350,000 habitantes. Entonces había este periodo de manera económica, de prosperidad. Y volvamos al capítulo 1, versículo 1, y ya nos vemos lo que nos dice. Las palabras de Amós, que fue entre los pastores de Tecoa, las cuales vio acerca de Israel en días de Usía, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Y dice, 2 años antes del terremoto. No tengo, pero está en Zacarías, menciona este terremoto, lo vamos a ver. Termino con este versículo, y es tremendo lo que dice así. Ya vimos por qué dice Amós acerca de León. Dios le habla de esa manera y viene Amós diciendo esto en el versículo 2. Y dijo, Jehová bramará desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y las estancias de los pastores se enlutarán y secaráse la cumbre del Carmelo. Quiero que por favor vayamos a Jeremías 25:30. Jeremías 25:30, por favor. Gracias, Jesús. Jehová viene. Por eso él dice, si Jehová brama,
¿quién no va a profetizar? Y entonces por eso viene con este rugir y poder el profeta Amós. Jeremías 25:30 nos dice así. Dice el 29, porque aquí que la ciudad sobre la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. Y vosotros seréis absueltos, no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú pues profetizarás a ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová bramará desde lo alto, y desde la morada de su santidad dará su voz. Enfurecido bramará sobre su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Y prestemos atención a los dos versículos. Vamos a Joel, el cual todavía no hemos estudiado. Joel 3:16, por favor. Y vamos a ver si me puede decir alguna diferencia entre estas dos escrituras. Joel 3:16. Joel 3:16. ¿Lo tenemos? Esperamos a que llegue. Joel 3:16. Y entre estos dos, los dos primeros versículos, nos dice algo. Pareciera lo mismo, pero bueno, en Joel nos va a hablar de algo diferente, a ver si notamos la diferencia. Dice así Joel 3:16, y Jehová bramará desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, mas Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. ¿Cuál es la diferencia que vemos en los dos primeros versículos que leímos? En el de Joel y en el de Amós. Por ejemplo, Amós dice: Jehová bramará desde Sión, dará su voz desde Jerusalén. Nos dice, y Jeremías nos dice que Jehová brama en contra de ¿quién? En contra de su pueblo. Dice que Dios brama en contra de su pueblo. Pero aquí en Joel dice que brama, ¿pero para qué? Podemos leer. Jehová en Joel brama, dice, y Jehová, dice el 16, bramará desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. ¿Mas qué cosa? Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Así que Israel estaba corrompido, alejado de Dios. Dios dice: basta, y viene como león a atacar, a rugir, a devorar, a destruir sobre este pueblo, y dice que ruge. Pero cuando hay un pueblo santo, bendito su nombre, un pueblo apartado, un pueblo que está como manada pequeña, fallamos, sí, pero ciertamente sabemos que estamos en el tiempo, en el mundo, y entonces nos vemos desvalidos, nos vemos con problemas, nos vemos con situaciones, y entonces usted y yo clamamos, usted y yo le alabamos, usted y yo bendecimos su sangre, bendecimos la cruz. Y tal vez hay enemigos alrededor, y hay cosas, y hay problemas, y hay enfermedades, y hay situaciones, y hay el COVID, y hay soledad, y hay tantas cosas. Pero es usted y yo un pueblo en medio de esas fallas. Le decimos: Señor, tú eres santo, tú eres limpio, te amamos, te glorificamos. Viene Dios y ruge, viene Dios y brama, viene Dios y dice: ¡eso la vacía! Hay un pueblo ciertamente que está aquí, y yo voy a pelear por ellos, y yo voy a rugir por ellos, y yo voy a ser su fuerza, y yo voy a hacer que todo enemigo que viene, que está la vacía, sea alejarlos, porque Jehová ruge y brama, bendito su nombre. Por eso nos conviene, si pecamos, si fallamos, arrepentirnos,
porque no sea que en esa falla, en ese pecado, Jehová brame y sea en ese bramar de atacarnos, de venir en contra de nosotros. Shahaya, mejor poder estar bien, y cuando Jehová brame y oigamos su voz, es porque nos está liberando, es porque nos está desatando, es porque está haciendo grandes cosas. Bendito su nombre sobre nosotros, sobre nuestras vidas, Santo Jesús. Por eso dice Amós 1:2, y dijo Jehová, bramará desde Sión, y aquí viene para venir y tratar con su pueblo, y dará su voz desde Jerusalén, no desde Betel, no desde Dan, no desde la injusticia, no desde la maldad, porque Dios sabe que llegará un tiempo en donde esa santa ciudad, es Jerusalén, en el milenio podrá ser habitada, pero cierto es que Dios desde arriba brama, ruge, bendito su nombre. Y dice aquí, y las estancias de los pastores se enlutarán. Entonces vamos por favor, y dice, y secaráse la cumbre del Carmelo. Las estancias se enlutarán, personificación poética, sus habitantes lamentarán, y partiendo atmósfera de tristeza a sus mismas habitaciones. Y menciona después, y secaráse la cumbre del Carmelo. El Carmelo era un promontorio montañoso al norte de Israel, en Asher, que abundaba en ricos pastos, olivos y viñas. El nombre es símbolo de fertilidad. Cuando el Carmelo mismo se seca, cuán completa es la desolación. Este era un lugar de verdor, de lo que, entre comillas, Dios mostrando a qué se parecía Jeroboam, el reino del norte, y lo que Dios iba a hacer. Y nosotros encontramos en la palabra de Dios cómo es que se describe el Carmelo. Vamos a Cantares 7:5, estoy por terminar, libro de Cantares, y vamos a leer capítulo 7, versículo 5, Cantares 7:5, para mostrar el Carmel. Y gloria a Dios por el profeta Amós. Amén, ¿verdad que sí, hermanos? No sé, me encanta Aleluya. poder estudiar de los profetas menores. Cantares 7:5 dice así: tu cabeza encima de ti como el Carmelo. Está hablando el esposo de la esposa. Y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey, ligada en los corredores. Qué hermosa eres, es el esposo. Vamos a Isaías 33:9, por favor. Isaías 33, versículo 9. Estamos hablando del Carmel, porque Dios dice que lo iba a secar. Dice Isaías 33:9. Enlutóse, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado, hace tornado Sarón como desierto, y Basán y Carmel fueron sacudidos. Entonces el Carmel era algo deleitoso. Isaías 35:2, por favor, era un lugar de vega, era un lugar fértil, pero Dios dice: voy a secarlo. Isaías 35, versículo 2 dice: florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura de Carmel y de Sarón. O sea, Carmel era algo bello. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Lo compara también a Carmel, la hermosura del Dios nuestro. Jeremías 50:19, por favor. Libro de Jeremías, capítulo 50, versículo 19. Gloria a Dios. Amós dice: el Carmelo se secará. Y el Carmelo era comparado con la hermosura de Dios. Jeremías 50, y leemos por favor el versículo 19. Dice el 18: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel:
y aquí que yo visito al rey de Babilonia y a su tierra como visité al rey de Asiria, y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará, ¿en dónde? En el Carmelo y en Basán, ahí era donde eran las vacas de Basán, y en el monte de Efraín, que es prosperidad, y de Galaad se hartará su alma. Una más, por favor, Nahum 1:4. Lamentaciones, libro profeta Nahum. Nahum 1:4. Y con esta cita terminamos. Gloria a Dios. Dice así, dice el 2, ¿verdad? Oíd pueblos todos, está atenta tierra y todo lo que en ella hay, y el Señor Jehová, el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros, porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará sobre las alturas de la tierra, y debajo de él se derretirán los montes, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Gloria a Dios. Está hablando de lo que Dios hace o de lo que Dios viene, como viene de alguna manera sobre el... es que leí Miqueas, perdón. No es, ¿verdad? Nahum 1:4. Dice así el... Dije, ¿por qué estoy ahí? Y no vi. Dice el 1:4. Él amenaza la mar y la hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Amén. Entonces Dios, comparando lo que iba a ser el reino del norte, Jeroboam, próspero, confiado, que así se siente mucha gente que tiene ciencia, que tiene sabiduría, que tiene riquezas, que tiene cosas, dice, no necesitamos a Dios. Pero qué bueno que usted y yo, el Señor nos permite tener, pero podemos saber que sí necesitamos a Dios, amén. Y aquella gente, a veces igual su prosperidad en este tiempo no será secada, pero hay un lado del otro lado donde ellos sin Dios estarán pobres, y usted y yo en una riqueza infinita, grande. Santo. Pero Dios dice, Jehová ruge y viene en contra de un pueblo pecador. Qué bueno ser un pueblo que el Señor viene y ruge, porque nos estamos guardando y estamos cuidando nuestras vidas. Amén. El Señor de igual manera puede secar nuestras vidas, o me refiero a que Jehová da, Jehová quita. Bendito sea el nombre de Dios. Sea lo que haga, al Señor alabamos, al Señor bendecimos, y Él es bueno. Pero aquí sí viene Dios y dice, los destruyo porque sé que son un pueblo pecador. Vamos a orar en esta hora. Qué bueno es el Señor nuestro Dios, y vamos a empezar una aventura con el profeta Amós. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por los principios que encontramos para nuestro corazón, para nuestra vida, para poder, Señor Jesucristo, saber y entender, conocer más de ti. Ayúdanos a llevar la carga, ayúdanos a ser cargadores, Señor, como Amós, porque en este mundo, Dios, no hay nadie que quiera llevar una carga, no hay nadie que quiera llevar lo que está pasando en el mundo, lo que está sucediendo en todas partes, Señor, porque hay tanta gente, no tiene de Dios. Señor, ayúdanos, haznos que nuestras casas, nuestros hogares, nos van a pelear que busquemos la santidad, nos van a pelear que por qué les decimos lo que ven, lo que hacen, porque llevamos carga de guardar las almas, las vidas de todos aquellos, Señor, que queremos de nuestra casa, nuestro hogar, que se salven. Gracias, Señor, no solo por ser prósperos, Dios, ciertamente saber que estamos bien, o que nos estás bendiciendo, sino saber que quieres hablar a nuestro corazón, hablar a nuestros ídolos, hablar a las cosas que tenemos en el corazón. Señor, ayúdanos sabiendo que tú nos das riquezas, prosperidad. Y también, Señor, sabemos que nos llevas al valle, nos llevas a ese lugar
donde tú sabes tratar con nosotros. Trataste con Israel primeramente bendiciéndolo, Dios, y el pueblo no entendió. Tuvo que venir tu mano, Señor, para mandar a Siria a ser llevados cautivos. Ayúdanos a nosotros a entender a la primera, a entender cuando sale el sol, a entender cuando nos bendices, hay un plato de comida en nuestra mesa. Señor, nos bendices, nos hablas bien. Ayúdanos cuando venga el momento malo, cuando venga el momento del valle, saber que será tu mano y serás tú. Bendice a tu pueblo, guárdalo, cércalo, cuídalo. Sé con tu pueblo en esta hora. Señor, gracias por aquellos que se conectan. Bendícelos también y nos despedimos con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén.